Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros. Ya hoy es Día del Señor. Bienvenidos y bienvenidas. Inauguramos la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Hoy tenemos un texto del Evangelio precioso, como les había dicho antes. Vamos a ver la sanación de un ciego de nacimiento y el mensaje que tiene para nosotros en este momento. Dentro del contexto que estamos, que es el de la conversión, es el del regreso a la casa del Padre. Y aquí, con la luz de Cristo y las tinieblas en contraposición, debemos de saber y estar ya llenos en conciencia de que nos están pidiendo un movimiento de salir de las tinieblas y llegar hasta la luz. Este texto, hermanos y hermanas, es un texto largo. La narración de este milagro por parte de Cristo con este ciego de nacimiento es el capítulo 9 del Evangelio de San Juan y va desde el versículo 1 hasta el 41, o sea que tiene 41 versículos. No nos va a dar tiempo a discutir todo por el espacio corto que tenemos en torno al video, pero sí queremos enfatizar algo acerca de este texto y que me llama la atención. Y fíjense, 41 versículos tiene este milagro de Cristo que se hace saber a través del evangelista, y del 1 al versículo 41, en uno solo de ellos es que se reconoce que Cristo hizo el milagro. O sea que hay 40 versículos, hermanos y hermanas, que no están fijándose en el milagro de Cristo, sino en el por qué, en si fue verdad, en si lo hizo o no lo hizo, en si el ciego era un impostor y que no era ciego de verdad, en las discusiones que hubo, en los interrogatorios que hubo, en la acusación a Jesús por violar el sábado. O sea, hermanos y hermanas, un precioso pasaje que vemos nosotros, y el evangelista tiene razón al exaltar uno nada más, como que eso fue lo que reconoció el milagro de Cristo. Así que fíjate cómo es esto. Y cuando lo meditamos y lo pensamos seriamente, hasta da un dolor en el alma pensar que muchos de nosotros, ante lo que Dios hace, nos fijamos más en la cizaña que en el trigo. Habiendo más abundancia de trigo, muchos invierten tiempo fijándose en la cizaña. Y es lo que ocurre aquí. Y ya con eso tenemos nosotros que el mensaje es acerca de ¿qué? Pues de la ceguera espiritual. Claro, es un hecho increíble el milagro de un ciego de nacimiento que vuelva otra vez a ver, que tenga la experiencia de ver toda la naturaleza creada por Dios, de ver a sus padres, de ver a sus amigos, de ver la sinagoga, de ver al propio Cristo. Es una gran bendición. Pero aquí la temática del debate que ocurre durante 40 versículos continuos es en no creer que Cristo ha hecho un milagro, y en base a eso está la ceguera espiritual. Aquí la ceguera espiritual lo tienen los discípulos, la ceguera espiritual lo tienen los fariseos, la ceguera espiritual la tiene incluso el ciego de nacimiento, la ceguera espiritual la tienen los padres del ciego. O sea que todo el mundo anda enrolado en la ceguera espiritual, ¿no? Y en esto lo que tenemos que aprender es que con la ceguera espiritual nosotros no vemos claramente la obra de Dios. No entendemos claramente lo que Dios quiere, porque estamos contaminados, hemos tocado las tinieblas. ¿Ve? Por eso la contraposición de luz y tinieblas. Mira cómo en la primera lectura, que es del primer libro de Samuel, en el capítulo 16, te lo señalo porque una de las cosas que tiene la ceguera espiritual es que uno se deja llevar por las apariencias. Y en el caso de Samuel, que es llamado como profeta del Señor para que unja al rey David, que él no sabía en aquel momento que era el rey David, Dios tiene que hacerle la aclaración porque Samuel es un profeta de Dios y tiene visión. Pero hermanos y hermanas, está ciego espiritualmente porque se deja llevar por las apariencias, y Dios se lo aclara rapidito para que entre en la luz. Mire cómo le dice: no te fijes en las apariencias, porque Dios no ve como los hombres que ven en la apariencia. El Señor ve el corazón. ¿Ve? Hay que ver en el interior. Hay que ir más allá de la visión física
a la visión espiritual. O sea que uno de los hechos que hay de la ceguera espiritual es la apariencia. Y la apariencia puede engañar, hermanos y hermanas. A veces no vemos lo que realmente es. Y por más que le prestemos atención muchas veces a las cosas de Dios, como que uno no cae en esa sintonía. La segunda lectura también, una advertencia por parte de Pablo a los Efesios, ¿no? El discernimiento. El discernimiento hace falta también para poder tener la luz de Cristo. De lo contrario, vamos a estar en una ceguera espiritual. Y mira cómo trabaja el discernimiento aquí. Dice y exhorta San Pablo: sepan discernir lo que agrada al Señor. El discernimiento es totalmente importante. Así que tenemos dos cosas, son muchísimas más. Podríamos estar hablando buen tiempo, pero vamos a concentrarnos en eso. Hay ceguera espiritual en aquel que se fija en la apariencia, y hay ceguera espiritual en aquel que no hace uso del discernimiento, para entonces que darse cuenta del camino que lleva al bien y del camino que lleva al mal. Porque entonces vamos a estar ciegos totalmente a las cosas de Dios. Por eso te dije al principio que hay que tener mucho cuidado con estos señalamientos. Si nuestras observaciones están metidas más en observar la cizaña que el trigo, yo creo que estaríamos proclamando más las obras del demonio que las obras de Dios. Y un cristiano está llamado para proclamar las obras de Dios, no las del demonio. No se puede subestimar al demonio, pero tampoco hay que tener al demonio todo el día en la boca para estarlo haciendo el protagonista de todo lo que pasa en el mundo. Muchas de las situaciones, de las desgracias que le ocurren al ser humano, hermanos y hermanas, no necesariamente son castigos de una falta. Eso lo enseña Cristo aquí en el Evangelio de hoy, porque es parte de la ceguera espiritual. Pensamos que si una persona ha caído en una desgracia, es castigo de una falta, o sea, consecuencia de una falta. Los discípulos en su ceguera espiritual le dicen a Cristo cuando ven al ciego, ¿quién tuvo culpa de pecar para que él estuviese ciego? ¿Sus padres o él? Pues mire, la ceguera en la que está esta persona metida, pues no es ni culpa de él y no es ni culpa de sus padres. Simplemente es una persona que nace ciega. Por lo tanto, las desgracias que le ocurren a uno en la vida no necesariamente son castigos por faltas. Si uno está ciego espiritualmente, uno cree que todo lo malo que le ocurre a una persona es porque se lo buscó. No necesariamente, hermanos y hermanas. Hay situaciones donde uno está en el lugar equivocado. Hay situaciones que son totalmente accidentales. Hay situaciones que son provocadas por el mismo enemigo, Satanás. O sea, hay que tener cuidado con esto. Por eso tenemos que abrir nuestros ojos a tener una visión no de apariencias, sino desde el corazón, una visión que tenga la luz de Cristo. Hay dos cosas que tenemos que tener importantes en términos de la ceguera espiritual y conocer la luz de Cristo, hermanos y hermanas, y es que a veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo. Ahí hay un fallo, ahí hay una ceguera espiritual. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo hacerlo. Esa pregunta la tenemos que solucionar en el tiempo de Cuaresma. Muchos de nosotros sabemos para dónde vamos, pero no sabemos por dónde vamos. Ceguera espiritual. Te lo repito otra vez. Muchos de nosotros sabemos para dónde vamos, pero no sabemos por dónde vamos. Muchos de nosotros sabemos que estamos buscando a Dios, buscando un cambio en la vida, buscando la transformación, buscando la salvación. Sabemos que ese es el camino, pero no sabemos por dónde vamos. Eso es lo que hay que discernir en la Cuaresma. ¿Por dónde vas tú camino a la salvación? Yo sé que tú estás buscando la salvación, yo estoy buscando la salvación. Todo el mundo está buscando el favor de Dios y vamos en ese camino, pero ¿por qué camino es que vamos? ¿Por dónde es que vamos? ¿No? Entonces es bueno discernir, es no dejarse llevar por las apariencias, porque todo esto desvía y engaña en el camino de la búsqueda de las cosas de Cristo, de aquello que estamos buscando. A veces uno no se puede arriesgar con las tinieblas, hermanos y hermanas, que son signos de ausencia de luz. Uno tiene que tener cuidado cuando uno se expone a las tinieblas,
Porque al exponerse a las tinieblas, ya eso es motivo para que Satanás agarre, para que Satanás tiente y lograr que uno caiga. La exposición a las tinieblas es ceguera espiritual, porque muchos de nosotros sabemos lo que cuesta exponerse a ¿qué? A las tinieblas. Y uno puede darse cuenta cuando alguien está en las tinieblas o camino a las tinieblas, o que sabe lo que tiene que hacer pero no cómo, o que sabe para dónde va pero no por qué camino es el que va. Porque uno lo sabe, hermanos y hermanas. Mira cuál es la situación de nosotros en términos de una entrega a las cosas de Dios, a las cosas de la iglesia. Todos queremos empezar full time y estamos full time en la iglesia, no solamente en la parroquia, sino afuera y en las cosas de la vida. Y cuando empieza a ocurrir la ceguera espiritual, esa persona que estaba a tiempo completo, que estaba full time, tú ves que da un bajón y cae a medio tiempo, part time. Entonces ya no tiene la entrega original. Algo está pasando. Contacto con las tinieblas, ceguera espiritual. ¿Ha caído qué? En el part-time. De full-time, tiempo completo, cae en el part-time, a medio tiempo. Y si sigue tocando las tinieblas y sigue arriesgándose y exponiéndose a las tinieblas, ya no está ni part-time. Ya no está ni full-time. ¿Sabes qué está ahora? Sometime. Algunas veces. Algunas veces. Esos son tres factores que uno va viendo cuando las personas de la luz se salen y van a las tinieblas. A tiempo completo, a medio plazo, a medio tiempo y sometimes, hasta que llegue el desastre, que es que ya no vuelve. Entonces, no miremos con la apariencia, desde el corazón. Pasa algo cuando nos alejamos. Por eso la cuaresma es ven y regresa a la casa del Padre. Y el que no venía, que venga. Y si quiere empezar sometime, pues que venga sometime a la iglesia. Y si de sometime puede pasarlo a part-time, pues que suba a part-time. Y de part-time vamos a esperar en el nombre de Dios que suba que a full-time, para que esté aquí a tiempo completo, ¿no? La exposición, hermanos y hermanas, la exposición hay que tener cuidado. Las tinieblas es algo que cuando se entra, se sabe la entrada, pero no se encuentra la salida. No se encuentra la salida. Cuando nos arriesgamos con las tinieblas, estamos entrando a un mundo que si nos empezamos a quedar en él, creamos hábito, nos familiarizamos, nos ajustamos, no empezamos a tener miedo de hacer la obra de la tiniebla. Pasa como en todo, hermanos y hermanas. Cuando éramos niños le teníamos miedo a la oscuridad, pero ya cuando somos adultos no le tenemos miedo tanto a la oscuridad, porque ya tenemos conocimiento, porque ya tenemos confianza, porque ya hemos sabido qué es la oscuridad y qué es la luz, y podemos movernos en ciertos aspectos en la oscuridad pues física. Pero entonces mientras más uno se va acomodando al lugar de las tinieblas, más se va familiarizando y más se queda. Y ese es el riesgo. Por eso es que las tinieblas son como una mano larga que te sacan de donde estás y te llevan a un camino que no tiene salida. Yo creo, hermanos y hermanas, que todos nosotros necesitamos la sanación espiritual. Porque a veces estamos cerca de las puertas de las tinieblas, o en ocasiones estamos tocando las tinieblas. Y sería bueno para nosotros meditar hoy domingo, al comenzar la cuarta semana del tiempo de Cuaresma, muy adentro de cada uno de nosotros, unas preguntas que si las vamos a responder, vamos a tener bendición por parte de Dios. Pide discernimiento, hermanos y hermanas, para que cuando estés en el riesgo de las tinieblas, no entres por esa puerta. Pídele a Dios que te deje llevar, no por las apariencias, sino por lo que dicta un corazón que está lleno de Dios, para que no seamos engañados en ese camino, que sabemos lo que queremos hacer, díselo al Señor, pero Señor, necesitamos saber cómo hacerlo, porque muchos saben lo que tenemos que hacer, sabemos el camino que lleva a la felicidad, a la bendición con Dios, a estar en paz con Dios y con la familia, pero no sabemos por dónde es que vamos, ¿no? Por eso es que no solamente saber para dónde vamos, sino por dónde vamos caminando. Es muy largo este evangelio, hermanos y hermanas, tendría tantas cosas que decir, pero van a haber otros momentos en que no podemos discutir. Que nos ilumine Dios con su luz, hermanos y hermanas. Dios es como el sol, Él tiene luz propia. Él es luz para nosotros, una luz que nos ilumina. Y nosotros somos como la luna. La luna no tiene luz propia. Y de noche en una luna llena en la tierra nosotros no recibimos una luz de la luna.
porque la luna no es una estrella, la luna es un satélite. Simplemente la luna refleja la luz del sol. No tiene luz, recibe la luz del sol y la refleja a la tierra. Igual con nosotros, hermanos y hermanas. Dios es nuestro sol de luz para alumbrar un camino lleno de bendiciones. Déjate irradiar por esa luz de Dios. Llénate de ella, de manera que nosotros podemos iluminar a otros, proyectarla hacia otros en el camino que conduce no a las tinieblas de la desgracia, de donde no hay salida y los caminos son totalmente sin frutos y estériles, sino a un camino lleno de bendición, donde todo está claro, donde todo se ve en el día y en la noche, en la soledad o estando acompañado. Esa es la luz que quiere Cristo para nosotros. Nosotros somos la luz del mundo y no se pone una luz debajo de la mesa, sino encima de la mesa para que alumbre a todos los de la casa. Que esta luz de Cristo, hermanos y hermanas, empiece ya a estar con nosotros y proyectemos que estamos tan cerca de la presencia de Dios, que estamos llenos de esa luz. Dios te bendiga. Nos vemos mañana con el favor de Dios y bendiciones para todos los que esperan el reino de los cielos. Amén.